بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad sallallahu wa salamu alayhim ajma'in. Nosotros, para continuar un poco con lo que estuvimos viendo en el video, la última parte de Sheikh Abdul Karim, que viene hablando de la división que se desarrolló entre los musulmanes desde los comienzos del Islam, y yo diría no solo después de la muerte del profeta, sino hasta en época del profeta. Para entender un poco la cuestión, obviamente el que lee la historia se da cuenta que la diferencia entre estos dos grupos, que después van a dar origen a la diferencia entre Sunna y Shia, en realidad no comienza con la muerte del profeta como supuestamente se plantea en muchos libros, porque digamos, el análisis simple de la división Sunna-Shia es decir, bueno, hasta la muerte del profeta la comunidad era una y única, no había divisiones, el profeta era el canal que unía a todas las corrientes, y cuando muere el profeta, con el problema de del califato o del imamato o de la sucesión del profeta, es que nacen las divisiones. Ese es el análisis simple de la historia, o sea, el análisis de los sucesos. Hasta la muerte del profeta no hubo divisiones, y eso es cierto. Muere el profeta y ahí comienza la división. Pero un análisis profundo de la historia habla de otra cuestión, y es que los sucesos históricos están relacionados entre sí, y las causas de muchos sucesos que se manifiestan en un determinado momento no necesariamente comienzan en ese momento o se producen en ese momento. Generalmente los sucesos históricos tienen sus causas mucho más atrás. Esto cuando dice, por ejemplo, no sé, yo recuerdo, supongamos, la guerra de las Malvinas en Argentina, en el 82. Entonces, bueno, sí, la diferencia entre Argentina e Inglaterra comienza en el 82 en el tema de las Malvinas. No, comienza en el 82. Hace mucho antes, Inglaterra había puesto a su gente en las Malvinas y había izado su bandera, y eso trajo como consecuencia una guerra en el 82. Entonces, lo importante es comenzar a buscar las causas de las divisiones y de las diferencias mucho antes. Mucho antes aparece que al fin y al cabo en la Meca de los comienzos del Islam ya existía gente que seguía al Islam por el Islam y por Dios, y había grupos que seguían al Islam por poder y por propios intereses. Entonces esto de los omeyas y los abásides y toda esta historia no tiene mucho que ver con los sucesos, digamos, de la muerte del profeta y el califato, sino tiene que ver con que eran un grupo que venían ya desde antes manejando una historia de poder político, económico y de manejo y de administración, y que después se interpuso el profeta en su camino. Entonces dijeron, bueno, o nos deshacemos de Muhammad o nos hacemos de su grupo para apoderarnos de una cuestión. Porque ustedes no se olviden que desde el comienzo del Islam al profeta se le ofreció poder, mujeres, riqueza, para que se deje, digamos, deje su imitación, su difusión del Islam, digamos. La famosa frase del profeta sallallahu wa salamu alayhi, que dice: si hubieran puesto el sol en mi derecha y la luna en mi izquierda, no dejaría esto hasta morir en este camino. ¿Pero qué quiere decir? Que ya desde antes había toda una historia de poder ahí que se estaba manejando.
que después de la islamización de esta gente se mancha con el color del Islam, pero era no islámica antes, digamos, desde antes. O sea, si esta gente se hubiera hecho del poder sin ser musulmanes, no se hubieran hecho musulmanes. Y eso lo vemos en la historia de Abu Sufyan, que durante los primeros años no se hizo musulmán. ¿Cuándo se hizo musulmán? Cuando ya no le quedó otra. Vino el ejército imponiendo su poder, entró a Meca y no queda otra. Bueno, Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad. Entonces eso es importante. Como es importante también leer muchas otras cuestiones que ocurrieron y que la historia no las manifiesta de una forma muy contundente, pero que existe. Como el intento de asesinato del profeta por parte de algunos que después llegan al poder, y con muchas otras cosas. El Sheikh Jawadi Amuli, que es un sabio y místico filósofo importante contemporáneo que vive todavía en Irán, dice algo muy claro. Dice: la época del profeta estaba lleno de hipócritas, ¿sí? Las guerras que tuvo que soportar el profeta. Ustedes ven, por ejemplo, la historia del profeta y Ahlul Bayt. Al profeta se lo guerrió. Cuando el imam Ali llega al poder, se lo guerrió. Pasó 3 guerras. El imam Hassan iba a hacer la guerra, pero después por debilidad de su gente, por la coima, como le dicen, el soborno de la gente de Moabia, y por toda esa cuestión, no la hizo. El imam Hussein y la guerra de Karbala. O sea, miren, todos los imames dicen: Ma minna illa masmumun aw maqtul. Dicen: no hay ninguno de nosotros que no haya muerto o por veneno, envenenamiento, o por la espada. Todos se enfrentaron, guerra, desde el profeta, que dijimos, ¿no? Pero de repente en la época del califato no había guerras. ¿Cómo es eso? Abu Bakr no tuvo que enfrentar la guerra que hubo en la época de Omar por las conquistas, digamos, fueron ataques, no fueron defensas. ¿Qué pasa ahí? Porque el profeta, que es el fundador, tiene que luchar con todo el mundo. Ali, que es el último sucesor de los 4 califas, tiene que luchar. El Hassan tiene que luchar. Hussein tiene que luchar. Y justo un eslabón ahí entre medio, entre el profeta y Ali, o sea, Omar, Abu Bakr, Omar y Usman, no tienen que luchar. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde están los enemigos del Islam en esos 3? Chanchuqueando. Entonces dice el Jawadi Amuli, dice: bueno, había un movimiento lleno de hipócritas en la época del profeta, que fueron los que desarrollaron todo este proyecto de guerra, de lucha, que iban a un lado y a otro y metían cizaña. Y de repente, en la época de los 3 primeros califas, desaparecieron los hipócritas. Entonces dice: una de dos, o acabaron con los hipócritas, o sea, los califas eran tan contundentes que degollaron a todos los hipócritas y acabaron con ellos, no quedó hipócrita, o algo que dejo para que analicen ustedes solos. El imam Hussein alayhi salam es el nieto del profeta sallallahu alaihi wasallam, el hijo de Amir al-Mu'minin y de Fatima al-Zahra, el hermano del imam Hassan. Siguiendo el orden de Sheikh Abdul Karim, Muawiya pasa su poder a Yazid. Y acá es el comienzo de una nueva historia, y es que hasta el momento sunnitas y chiitas, a pesar de las diferencias, estaban de acuerdo de que el tema del liderazgo no es monárquico en el Islam. Los chiitas dicen que la elección del líder y el imán tiene que ser divina a través del profeta, y los sunitas dicen que tiene que ser a través de la umma, ya sea por shura, o ya sea porque el califa lo decide, o por la comisión, pero la umma es la que decide. No sé ahora, después, o sea, no estamos en la discusión de cuál es, digamos, la forma islámica, pero ninguno de los dos grupos, sunitas y chiitas, cree que el tema del liderazgo y el poder es monárquico. Es decir, que el califato no se lo debe uno pasar al hijo por ser el hijo.
Muawiyah impone esa realidad. El califato ahora pasa a Yazid porque es mi hijo. Cuando Yazid se hace del poder, ordena pedir la bay'a al imam Hussein alayhi salam. La bay'a es el juramento que hacen de fidelidad al gobernante. El imam Hussein, por 3 motivos, se levanta en contra de Yazid y su ejército. El primer motivo, el tema de la bay'a. No da la bay'a, porque la bay'a sería reconocer el liderazgo y califato de Yazid. Dice: Mithli la yubay'u mithla. Alguien como yo no da la bay'a a alguien como yo. 2. En ese interín la gente de Kufa envían cartas de invitación al imam Hussein alayhi salam, de que si tú vienes a Kufa, nosotros te apoyamos y formamos el gobierno acá. O sea, tú eres nuestro califa, nuestro imam, y te seguimos. Entonces hay una invitación. La negación de la bay'a, la invitación de la gente de Kufa. 3, dice el mismo imam Hussein, para prohibir el mal y encomendar el bien, o recomendar el bien. Esos son los 3 objetivos del movimiento del imam Hussein alayhi salam. Las 3 causas, digamos, que fundan este movimiento de reforma y de levantamiento. Ahora queremos de alguna forma analizar estas 3 cuestiones. Shahid Mutahhari tiene un análisis interesante cuando dice la multidimensionalidad del movimiento del Hussein. Dice: generalmente los movimientos de reforma son movimientos unidimensionales. Y de hecho la diferencia entre reforma y revolución está en eso. Es que las revoluciones son cambios multidimensionales, o sea, abarcativos, de distintas dimensiones. Mientras que las reformas son cambios unidimensionales. Por ejemplo, reforma agraria, reforma constitucional, reforma económica, reforma social, reforma política. O sea, tiene un título. ¿Por qué? Porque se maneja el tema del cambio en una dirección y en una dimensión. La revolución, y la diferencia entre revolución y reforma está en que la revolución es un cambio total, o sea, es un cambio del sistema en toda su abarcatividad y multidimensionalidad. Entonces dice Shahid Mutahhari, dice: el movimiento del Hussein es, por un lado, un movimiento de defensa, un movimiento de auxilio y un movimiento revolucionario. Un movimiento de defensa, ¿qué significa? Yazid viene a imponerme su bay'a. Yo me defiendo y digo no. Entonces comienza la defensa con la negación. Estos son enseñanzas del imam Hussein. No hay que dejarlo como que es una posición personal de él. Dijimos, Ahlul Bayt son escuelas. La escuela del Hussein, por eso dice Mithli la yubay'u mithla. O sea, alguien como yo no da la bay'a a alguien como él. No dice yo no le doy la bay'a a él. No dice el Hussein no le da la bay'a a Yazid. Dice alguien como yo no jura o no brinda su juramento de fidelidad a alguien como Yazid. O sea, marca una línea. Cualquiera que esté en la posición del Hussein frente a cualquiera que esté en la posición de Yazid tiene que actuar de esa manera. Entonces la primera es negación, o sea, una defensa. Vos me querés imponer tu gobierno, tu califato, tu liderazgo, yo te digo que no. Esto es similar a la ilaha illallah, que antes de aceptar la unicidad de Dios y su monoteísmo, negamos todo lo que no es Dios. Por eso en la shahada primero es la ilaha. Primero hay que negar, que es, bueno, esto no, esto no, esto no, esto no. Después, esto sí. Si no hay negación, ahí entra, por ejemplo, el shirk. Si uno no niega a los otros, entonces digo, bueno, si creo en Dios y creo también en el poder y creo también
en el dinero, y creo también en el dunya, y creo también, y creo también. Entonces, si no existe negación, la creencia falla. Porque uno puede creer en muchos de ellos. Por ejemplo, en la época de la Meca preislámica, creían en Allah, Dios, y creían en 365 o 360 ídolos. Entonces, el problema no es la creencia, pues yo puedo creer en Dios. Pero si además de Dios creo en 360 dioses diferentes, shit. Entonces hay que negar primero. Entonces lo primero, negar. O sea, Yazid no es califa, Yazid no es imán, no es líder. Negación. Y esa es la filosofía primaria, o digamos el primer paso de la filosofía del levantamiento de Ashura. Hay que negar. 2. La gente de Kufa le manda cartas. Llegaron unas 100.000 cartas aproximadamente, pidiendo que el Imam Hussein venga a Kufa. Entonces uno puede decir, bueno, está bien, pero el Imam Hussein al-Salam ya tenía la experiencia de lo que había pasado con Amir al-Mu'minin, que la gente de Kufa había traicionado al Imam al-Salam, y de hecho termina asesinado el Imam, más todo lo que había pasado en las guerras y todo lo anterior. ¿El Imam Hussein qué quiere? Digamos, volver a la misma historia. ¿Acaso no sabe que pueden no auxiliarle? ¿No sabe que pueden no cumplir? تطفي ردك يا ابو يحيى ما في حاجه. ¿Tienen calor? Bueno, pero ¿qué ocurre? Si el Imam Hussein no hubiera aceptado la invitación, el día de mañana en la historia aparecería que, bueno, nosotros lo invitamos y el Hussein no vino. O sea, no es una cuestión de digamos, asegurarse el auxilio o no, o sea, asegurar el apoyo de la gente de Kufa o no. Es un tema de que hay una responsabilidad. Si ustedes me invitaron, tengo la responsabilidad de venir. Por eso ahí funciona como auxiliador, en el sentido que hay gente que me necesita, entre comillas, requiere mi presencia, me invita, entonces yo tengo que ir. Aunque el Imam Hussein sabía desde el principio, Un tema muy fácil, porque la cuestión del Imam Hussein comienza con el tema de la baya. Y así que le dice, o me das la baya o te mato. Es un tema netamente personal con el Imam Hussein. No tiene que ver ni los shias, ni la gente de Kufa, ni de Irak, ni de Yemen. Por eso muchos le aconsejaron, por ejemplo, que se vaya a Yemen. Dice, andate a Yemen y quédate ahí, tranquilo. Pero él dijo, no. Mi movimiento no es un movimiento simplemente de negación, sino que es un movimiento de auxilio. Si hay quien me necesita, quien me requiere, ahí estaré. Aunque sabía toda la historia de cómo iba a ser. De hecho, el profeta sallallahu alaihi wasallam ya le había comentado que iba a morir en Karbala. Por eso cuando llega, dice, ¿cómo se llama esta tierra? Le dijeron un par de nombres, Naina o Ana, después dicen, se llama Karbala. Dice, bueno, acá es el lugar de nuestro martirio. Pero algo más importante que todo esto. El Imam Hussein cuando llega a Kufa, ya en el camino, antes de llegar, cuando llega a Karbala, digamos, no llegó, cuando llega a Karbala, pero antes de llegar, ya sabía que la gente le había traicionado. ¿Por qué? Porque en el camino se entera que habían matado a Hani y a Muslim ibn Aqil. ¿Es cierto o no? Significa que el Imam no necesita llegar para darse cuenta si esta gente está con él o no. Ya lo sabía. Si yo mandé a mi embajador y lo mataste, y el embajador estuvo en la casa de un amigo y lo mataste, ¿conmigo qué vas a hacer? O sea, son mensajes. Es decir, que así todo, la continuación del movimiento del Imam Hussein habla de que en realidad tenía otra historia, tenía otro objetivo, que es para seguir la sunna de mi abuelo, para vivificar, digamos, la sunna, la tradición del profeta. 2, para ordenar el bien y velar el mal. 3, para reformar la umma de mi abuelo. 3 objetivos. Y ahí es lo que llamamos
movimiento revolucionario. O sea, el Imam Hussein tenía un proyecto revolucionario. Quiso dejar un mensaje en la historia. Un mensaje que no puede ser dado más que con la muerte de Hussein. Por eso, la famosa frase In kana dinu Muhammad la yastaqimu illa biqatli faya suyufu judini. Si la religión del profeta no puede existir, no puede desarrollarse, excepto con mi muerte o espadas, vengan a mí. Entonces hay un mensaje que el Imam Hussein alayhi salam quiere dar, y que el tema no es un tema de, bueno, a ver si a quién elegimos, o si elegimos a este o al otro. Si el tema hubiera sido un tema de elección, y el tema hubiera sido el tema de que gobierne Ahlul Bayt, nunca se hubiera enfrentado a la muerte. Hubiera hecho algo para matar a Yazid y quedarse con el poder. El tema es simplemente entregar conciencia a la gente. Es decir, yo poder no busco, ni quiero gobernar. Solo quiero decirles que están en un camino raro. Solo quiero decirles que si siguen este camino, yo di mi alma por este camino. Y la de mis parientes, y la de mis allegados, y la de mis compañeros. O sea, un mensaje eterno, que eso queda hasta el fin del tiempo. O sea, los seguidores de toda esa historia, de Yazid y Zubair, ya saben en qué camino están. Están en el camino que por él, por culpa de ese camino, los nietos del profeta, la familia del profeta, vio su vida. ¿Cómo ocurre con la tumba de Fátima? Son mensajes que Ahlul Bayt quiere dejar. ¿Dónde está la tumba de Fátima? ¿Dónde? ¿Por qué se oculta la tumba de Fátima? Porque la hija del profeta oculta su tumba. Una respuesta. Hasta hoy no se sabe dónde está enterrada. Esos son mensajes que quieren dar. Por eso seguir un camino que no es el de Ahlul Bayt es ya digamos de entrada es saber que estamos en el camino, digamos, contrario a esa línea. Contrario a esa. El Imam Hussein alayhi salam, miren lo interesante de este movimiento, para ver el tema de cómo quería dejar un mensaje. El Imam Hussein lleva al Imam Zayn al-Abidin, al Imam Ali Zayn al-Abidin, estando enfermo, sin poder participar en la guerra, o sea que no lo llevó para luchar, pero lo llevó para que esté presente. ¿Para qué? Para hacer llegar el mensaje. En Karbala está el Imam Muhammad al-Baqir, que esto muchos no lo saben. El Imam al-Baqir estuvo en Karbala, pequeñito, 3 años. Quería testigos, llevó a Zainab y le obligó a Zainab a ver cada una de las escenas de Karbala. ¿Para qué? Para que haga llegar el mensaje. O sea, la filosofía de Ashura es hacer llegar el mensaje a la gente. Que obviamente alhamdulillah triunfó en eso, ¿no? Hasta hoy. Hasta hoy nadie puede negar eso. De que el Hussein martirizó, oprimido en la tierra de Karbala. El Imam Hussein llevó al Imam Baqir. Llevó al Imam, pero después que ha dicho de Zayn. Y hizo que Zainab vea todas las escenas de la guerra, de la lucha. ¿Qué? El Imam. Zainab y el Imam Zayn al-Abidin son como los periodistas de Ashura. La gente que estaba encargada de memorizar todas esas escenas e informar a la gente. Son los que hicieron después el movimiento de concientización de las personas. Entonces, estas son las 3 dimensiones del movimiento de Ashura y del movimiento del Imam Hussein. Ahora, lo interesante de esto es que con esto queda clara una nueva dimensión islámica que se manifiesta con este movimiento. En la dimensión de la justicia social, en la dimensión política y revolucionaria del Islam. Y esta es la línea de los seguidores de Ali ibn Abi Talib. La negación de todo gobierno que no sea un gobierno de justicia.
no dar la bay'a. Obviamente no dar la bay'a no significa que uno no respete, obedezca las leyes de un gobierno. Esa es otra cosa. El no dar la bay'a es no tener una aceptación de ese gobierno. Uno puede por necesidad u obligación respetar y obedecer las leyes de un gobierno. Hasta ahí estamos claros y es lo que hacen todos los musulmanes y lo que da la obligación de todos los musulmanes en todo el mundo de los musulmanes. Pero no puede haber una aceptación, tiene que haber una negación, aunque sea en el corazón. Entonces lo primero es que no hay gobierno que no sea gobierno divino que pueda ser aceptado por nosotros. Y es un punto de diferencia absoluta con la escuela sunnita, que dice el mismo sultán o el mismo califa o el mismo gobernante, por ser hakim, por ser gobernante, debe ser respetado y obedecido y aceptado. ¿Por qué? Por una historia de que ellos dicen que supuestamente si está ahí es porque Dios lo puso, Dios está conforme. O sea, el mismo hecho de llegar al poder es un criterio de aceptación. Para nosotros eso no existe. Nosotros negamos todo poder que no venga de Dios, toda elección que no sea divina, toda elección. Y ese es uno de los puntos sustanciales y esenciales de la diferencia entre shiismo y el sunnismo. Dos, es que nuestro movimiento no es un movimiento independiente, egoísta, egocentrista, etnista, nacionalista. Nosotros somos de la escuela del Hussein, que auxilia hasta sus traicioneros, como fue el auxilio que le dio la gente de Kufa. Sabe que se está dirigiendo a la muerte, sabe que se está dirigiendo a la traición, pero auxilia, porque se lo pidieron, requirieron. Nuestro apoyo a la causa palestina, por ejemplo. Muchos dicen, pero por ejemplo, entre los chiitas muchos dicen, pero son todos sunitas, ¿para qué? ¿Cómo que son todos sunitas? Los chiíes tienen la obligación de auxiliar a sus hermanos musulmanes. Hay muchos movimientos críticos ahora de por qué Hezbollah apoya el tema palestino, por qué Irán apoya el tema palestino. Porque somos hijos del Hussein, y el Hussein nos enseñó a auxiliar al oprimido. El Imam Khomeini, cuando planteó el tema de la revolución islámica en Irán, dijo: auxiliaremos a todo oprimido aunque esté en el fin del mundo, aunque esté en África, aunque sea de otra raza, de otra región. El oprimido hay que auxiliar. Eso es una de las enseñanzas de Ashura. 3, la revolución. Y es que hay que levantarse en contra de la opresión de la injusticia. No se acepta una posición pasiva frente a la injusticia. O sea, la negación significa al mismo tiempo levantamiento. Pero si uno niega al opresor, niega al injusto, tiene que levantarse en contra de él. En la medida que uno puede. Cuando hablamos de levantamiento, no necesariamente es agarrar un arma y matar al injusto. En la medida que uno puede. Estuve viendo ahora, por ejemplo, en España estos movimientos de apoyo al tema palestino, el tema del boicot a Israel. Boicot cultural, por ejemplo, a los intelectuales israelíes, a los artistas, a las actividades culturales, boicot económico, a los productos y a la industria israelí. Deportivo, a los campeonatos, a los partidos de fútbol. Hay que levantarse en contra de la justicia, que es una de las obligaciones que tienen nosotros. Entonces, Ashura es esa escuela que en esas 3 dimensiones de negación, auxilio, revolución propone un modelo a seguir. Y ese modelo obviamente va a dar origen a muchas cuestiones que hasta hoy en día se están manifestando como una realidad social y de justicia política, gubernamental y de revolución contemporánea. El Imam Khomeini, cuando nace la revolución, dice una frase muy famosa en persa, dice Har Chedorimas Ashura, que significa todo lo que tenemos es de Ashura. Todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos significa que si un pueblo es consciente, si un pueblo niega la injusticia y la opresión, si un pueblo se levanta, si un pueblo desea una reforma, un cambio, todo eso
son enseñanzas del Hussein, son enseñanzas huseinías. O sea, el Imam Hussein es el símbolo de eso. La famosa frase Labbaika ya Hussein. Hoy en día los de la resistencia islámica en el Líbano, por ejemplo. Su eslogan, Ya Aba Abdullah, Labbaika ya Hussein. Dijimos ayer, el ziyara que hacen a Karbala los días Arba'in, eso es seguir una escuela, o sea, heme aquí estoy, oh Hussein. En la época que gobernaban los enemigos del Imam Hussein alayhi salam, y para visitar la tumba del Imam Hussein decían, bueno, permitimos que entres si te cortamos un brazo. Te cortamos un brazo. Venían los seguidores y cortaban el brazo, hacían ziyara. Al próximo año volvían. Decían, tu brazo derecho. Dijo, no, ya lo corté el año pasado. Ahora no. Venía el próximo año. Tu brazo. Dijo, ya metí. La pierna. La otra pierna. Yo le pregunté a un sabio. Nosotros, el dañar nuestro cuerpo es haram. Cualquier tipo de daño a nuestro cuerpo. Yo ahora quiero cortarme la nariz. Haram. Quiero cortarme un dedo. No se puede. El perjuicio y el daño al cuerpo haram. No se permite. Yo le pregunté a un sabio que cómo es el hecho de que uno para hacer ziyara del Imam Hussein se permite cortar un brazo. ¿Qué es eso? Diciendo, es un haram obvio. Porque es un ziyara, ni siquiera una cosa que uno dice, bueno, que voy a ir para hacer una revolución. Está muerto el Imam Hussein, está en una tumba. Para visitarlo, me cortan un brazo. ¿Qué es eso? Locura. Me dijo, la contabilidad del Imam Hussein es diferente. O sea, la cuenta que Dios abre para los seguidores de Hussein es diferente. Porque mantener encendida la llama del Imam Hussein es mantener encendido esta escuela de levantamiento en contra de la opresión. Justamente el enemigo lo que quería era apagar esa escuela de reforma, esa escuela de revolución, esa escuela política, esa escuela de pensamiento que te mantiene a vos firme en contra del enemigo y preparado para la resistencia. Entonces, el que se apague eso que llamamos Hussein es apagar toda la dimensión de justicia social del Islam. Y eso es lo que quiere el enemigo, sufismo. ¿Vos estás contento con los sufis? Por los sufis dicen, no, política, señores, no. A nosotros, dhikr. Se puede recordar a Dios sin recordar a los pobres, sin recordar a los oprimidos, sin recordar a los que se pisotean sus derechos. Recordar a Dios, ¿qué es? Un Dios que está desligado de la realidad social y de los pueblos y de la injusticia y de la opresión. Entonces, hay que cortarse el brazo por el Hussein. Así pensaba, ¿no? Esa gente. ¿Por qué? Porque el Hussein es el que me enseña a mí a levantarme en contra de la opresión. Porque si no, la vida es lo que dice el Imam Hussein. La vida con humillación. Dice, no veo la muerte más que como felicidad. Los cristianos que entienden todo el tema de la muerte de Jesús, hay muchos que hacen esa comparación, como diciendo, ustedes tienen esa idea del sacrificio de un hombre por los cristianos. Eso está, el Hussein. Hay muchos libros que se escribieron sobre eso, investigación sobre las comparaciones entre Hussein y... Entonces, el Hussein es una escuela que permanece viva porque así lo planeó él. Tenemos hadices del profeta que dice, inna li qatl al-Hussein hararatun o hararatan fi qulub al-mu'minin lan tabruda abada. En el asesinato del Hussein, en la muerte del Hussein, existe una energía, un calor, una llama que se enciende en el corazón de los creyentes que no se apaga jamás. ¿Qué es lo que vemos hoy en día en el mundo shia? En el mundo shia, Ashura despierta a los hombres como si fuera una cosa que se levantan
Y ese Ashura es el que permitió, como dije, las revoluciones y las resistencias. En una ocupación de 65 años de Israel. Israel luchó con todos los ejércitos árabes que pudo. Todas las veces que pudo. Con todas las armas que pudo y con toda la preparación que pudo. Solo ante un enemigo fue vencido. Los seguidores de Hussein. Levantamientos, reformas, revoluciones, cambios de Estado, golpe de Estado. Hubo intentos durante los 1400 años de historia de Islam. Grupos que en toda la historia de Islam intentaron derrocar a gobiernos, intentaron hacer revoluciones, intentaron hacer cambios. Solo una triunfó para que gobierne el Islam, la revolución islámica de Irán. Todo lo demás, vean, los gobernantes caen, porque hacer caer un gobierno es fácil. Pero ¿qué ocurre con eso? Vean Egipto, vean Túnez, vean Libia. El tema es cómo sigue la historia, no hacer caer. Cómo sigue la historia es lo que dije aquel día. Que el profeta tenía un proyecto hasta el fin de los tiempos. El profeta no vino por 23 años. Es una estupidez pensar que el profeta se interesó por armar lo que armó hasta el día de su muerte y después que arreglense. El profeta vino para que ese Corán del cual hablamos ayer construya una umma coránica, una cultura coránica, una civilización, un gobierno. El Corán vino a gobernar, el profeta vino a gobernar. Por eso ni bien tuvo oportunidad en Medina, lo primero que hizo es armar un gobierno. ¿Por qué? Por algo muy claro. Y es que el Islam beneficia cuando gobierna. O sea, cuando las leyes del Islam se aplican y se practican. Y el Islam no puede ser aplicable o practicado más que a través de una ley, una norma y una constitución. El Corán es la constitución de los musulmanes. ¿Y cuándo una constitución tiene valor? Cuando puede gobernar. Una constitución que no gobierna, que es un libro puesto en una biblioteca. Entonces, el profeta quiso construir ese gobierno a través de Ahlul Bayt. Quiso construir esa umma. No le permitieron. Vinieron estos enemigos de Ahlul Bayt, lucharon en contra de ellos, los mataron, hicieron todo lo posible para que no gobiernen. Cuando llegaron al gobierno, hicieron la guerra, terminaron asesinándolo, para que este proyecto coránico y del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no se desarrolle, no se manifieste como una realidad. Y eso es lo que vemos hoy en día. Hoy en día, ¿qué vemos? Un Corán que no es más que un libro puesto en la biblioteca de muchos musulmanes. No permitieron, porque si no debería haber una revolución universal. ¿Por qué hoy el Islam no gobierna en los países islámicos? Porque desde el comienzo no le permitieron. Pusieron un obstáculo, una barrera. El mensaje de Imam Hussein es ese. Quiso decir, miren que nosotros teníamos un proyecto, quisimos construir un gobierno, construir una comunidad, construir un mundo islámico, y por eso muero. Por eso dijo que yo muero para que no nos despidamos del Islam para siempre. Si no hubiera martirizado al Imam Hussein, como dice el Imam Hussein, al Islam salam, le hubiéramos dicho salamu alaikum al Islam. Por eso nuestros sabios cuando hablan de el Islam dicen al Islam Muhammadiyun nushu Husayniyul baqa, que significa el Islam tiene un comienzo muhammadiano, pero tiene una persistencia, una continuidad husainiana. Es a través del Hussein que continúa el Islam. Si no hubiera habido Hussein, yo les voy a explicar. El califato del profeta, o sea, el representante del profeta, quien gobernaba a los musulmanes como si fuera el profeta, era Yazid, que había propuesto un Islam sin obligaciones. No rezaba. Khalifatul Muslimin, gobernante de los musulmanes, no rezaba. Mataba a las personas. Era halal matar. Me gusta este, vive. No me gusta, lo mato. Tomaba alcohol. Era fornicador y adúltero.
Ese era el califa del profeta Muhammad. A ese Islam se había llegado si no hubiera sido por la muerte del Hussein. Si el Hussein no da su alma por este camino, hoy los musulmanes serían gente que fornica, adúltero, alcohol. Es el Islam que quería dirigirte allí. Y ese es el freno que el Imam Hussein puso con su muerte. Por eso la continuidad del Islam fue a través del Hussein. Es a través de Hussein. Después aparecen esos musulmanes que dicen no. Yazid era un compañero, un musulmán, Hussein otro musulmán. Hubo una lucha entre dos ejércitos musulmanes. Comparen. Gandhi tiene una frase famosa: aprendí del Hussein a vencer siendo oprimido. Yo digo, estas cosas no sé cómo puede pasar desapercibidas en el mundo sunita, por ejemplo. Que cada día de Ashura pasa, digamos, sin reflexión. La mayoría dicen lo mismo. Dicen, ¿por qué estés siguiendo Ashura? En cada año la celebration Ashura. Poder reflexionar sobre esto y no reconocer la verdad, o sea, es una cosa muy... Me gustaría añadir lo que te comenté el otro día, que el gran escritor e historiador Taha Hussein, egipcio sunita, escribió un libro que está muy oculto, se llama Al-Fitnatu al-Kubra, la gran fitna, gran división. Entonces, cuando cuenta la historia de Kerbela, coincide con lo que nosotros contamos, porque es la realidad histórica que él investigó, siendo sunita. Y dice, cuando llevaron a Yazid, que Dios lo maldiga, la cabeza del Imam Hussein, de Salam, cuenta uno, de un testimonio de uno presente, cómo Yazid metía la lanza en la boca de Imam Hussein y le pinchaba, ¿no? Y entonces me levanté y le dije, por Dios, no vuelvas a hacer esto, porque yo he visto al profeta Muhammad besar los labios del imán muchas veces. Dios los maldiga. Esto lo cuenta un sunita muy afamado y que fue ministro de Egipcio, que hizo una investigación objetiva sobre el tema, ¿no? Nosotros decimos que la ocultación de todo esto es verdaderamente una cosa pavorosa. Walhamdulillah Rabbil Alamin.